no tienen seguro, ¿ya? Y cuando tengan seguro generalmente no les tienen en el momento. Y la otra es que nadie les da el material adecuado para que ustedes puedan atender. Nadie. Ustedes tienen que estar en contacto con sangre. Acuérdense, la hepatitis se transmite por sangre y es el que más rápido, con una gotita ya me contagio. No es como el HIV, hasta el HIV todavía puede pasar, pero la hepatitis no. Y el que se contagió con hepatitis B puede terminar desde estar asintomático hasta terminar en una insuficiencia hepática e incluso hasta fallecer o un cáncer hepático. Entonces, o una hepatitis fulminante, no. Hay muchas cosas que pueden llegar a ser. Entonces, ¿quién me protege? O por ejemplo, con sangre me puedo contagiar rabia también. ¿Y quién me protege? Nadie. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obligatoriamente, para evitar contraer alguna enfermedad, tengo que tener las precauciones mínimas para atender a un paciente. Entonces, necesariamente ustedes van a tener que llevarse su guantecito. Se compra una cajita para ustedes, egoístas, no me importa, no interesa. En este caso sí tienen que ser egoístas, porque nadie les ayuda. Nadie les ayuda, ustedes nadie les colabora. No es que le den guantes para atender con guantes, no hay nadie. Y tú tienes que llevar. Entonces, tienes que llevarte tus guantes obligatoriamente y acuérdense siempre. En vuestro guardapolvo tengo un abocat con la cual pueden guardar, salvar vidas. Un abocat grueso, 14, cómprense ustedes, llévense 2 o 3 para alguna situación de emergencia en la cual vamos a aprender a lo largo de todo esto de que podemos salvar la vida a alguien y con un abocat 14, ¿no? Entonces de repente vamos a tener lo que tengamos en el bolsillo. Entonces es indispensable, ¿no?, tener los cuidados necesarios. En este caso, fíjense, todos están con sus guantecitos. El bombero se pone guantes. Al bombero le dan nuestros guantes. Guantes es importante por el contacto de sangre, por lo menos me va a disminuir el tema de mi contacto, me puedo pinchar, me puedo hacer. Porque ustedes van a atender y van sin nada. Entonces, ¿quién les protege a ustedes? ¿Y qué pasa si el paciente está chorreando? Ustedes no van a ser médicos, no se han llevado guantes y miran y sigue chorreando. Y van a ver, y sigue chorreando, ¿qué va a hacer? Atiéndolo, pues no tengo guantes, hasta que traigan. Es bueno, entonces necesariamente tienen que poner y van a poner la mano así. Entonces llévense ustedes. ¿Quieren atender? Llévense. Hay un accidente, por eso las precauciones mínimas son importantes y la coordinación. Ustedes ya saben que están en un accidente, llévense su estetoscopio, llévense su abocat, llévense sus guantes, siempre. Y eso guárdenselo ustedes, porque si no, no los van a dar en periferia, no hay nada. A veces no hay hilos. Y ¿qué tengo que hacer? Tengo que inventarme con lo que tengo para poder hacer y para poder presionar, ¿no? Este es un cuadrito de acuerdo al mecanismo del trauma, ¿ya? ¿Qué tipo de lesión puedo sospechar? De acuerdo a dónde ha sido el impacto. Si el impacto ha sido frontal, lateral, posterior, más o menos como para imaginarme el tipo de lesión que pueda llegar a tener el paciente. Esto generalmente se hace cuando hay un buen sistema de coordinación. Cuando hay un sistema bueno de coordinación, en el ambiente prehospitalario le comunican al ambiente hospitalario el paciente que están llevando e incluso describen cómo ha sido el accidente. El impacto ha sido frontal, lateral, todo. Entonces, el médico que está recibiendo ya tiene idea qué radiografía le va a pedir, qué más o menos tiene una orientación en base a lo que está diciendo. ¿Esto tenemos organizado? No. Pero en otros países sí. En Estados Unidos, el 911 se comunica constantemente por teléfono en la ambulancia y están diciendo: tengo este paciente, qué le pongo, qué no le pongo, qué le doy, qué le hago, o sea, todo. Igual que nosotros, más o menos. Nosotros no tenemos nada. ¿Quién atiende en el sistema de transferencia? Una obstetra. ¿No? Yo no tengo ningún problema con ustedes, pero las obstetras quieren desplazar a los médicos con lo poco que saben. ¿Ya? Entonces, a ese nivel llegamos. Ellos creen que saben demasiado, y cuando crees que sabes demasiado, ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque vas a hacer cualquier cosa. Entonces, te hacen diagnósticos que no existen. ¿Ya? Cualquier cosa te pueden informar, no tienen idea. Entonces, realmente en el sistema de coordinación tiene que haber un médico, sí o sí, y el médico es el que tiene que coordinar, sería lo ideal, o un paramédico bien entrenado, pero si no, o las obstetras, necesariamente no tengo nada contra ellos, pero nos pasan, tenemos un paciente con tal cosa y te digo, no, y este no era, ese era el que le dije, pero este no era, así es. El siguiente paso es el triaje. ¿Cuál sería el triaje? Yo llego al lugar del accidente y tengo que hacer un triaje. O sea, puede pasarme, evitar de repente el ambiente prehospitalario y directamente me llegan al hospital, como traen los bomberos, todo eso es uno. O ustedes están en periferia y ir al accidente, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienen que hacer una cosa que se llama triaje. ¿Qué cosa es triaje?
Selección. También es una selección, el triaje. Entonces el triaje es un método de selección importante que tengo que hacer, porque si no hago lo que ha pasado con esta ambulancia que les comenté. Tengo un paciente que miro, tiene su cortecito, todo, lo meto a él en la camilla, porque como tiene corte todo, le pongo su vida y al otro que estaba pálido y tal, que había perdido conocimiento, lo dejo sentadito ahí y digo, vamos. Conclusión, uno se me muere y el otro está vivo. Y si hubiese hecho al revés, probablemente los dos hubiesen estado vivos, ¿no? En el otro hubiese previsto, si hubiese hecho. El error ya fue grande el haber traído dos pacientes. Pero fuera de eso, el otro error más grande todavía es no haber evaluado al otro paciente. Entonces, ahí va el sistema de triaje. En el sistema de triaje yo tengo que evaluar y trasladar al paciente que potencialmente es recuperable y no al que tenga peor aspecto. O sea, si veo que aquel paciente que agarra, lo tiene la cabeza en otro lado, la pierna en otro lado y esto, me lo junto y me lo llevo a la ambulancia, ¿no? Entonces, no tengo que tratar de hacer eso, no es que tenga peor aspecto, sino que se me puede recuperar. Hay pacientes que están demasiado lesionados y ese no me va a aguantar mucho. Y hay otros que son potencialmente curables. Entonces, ese primero me lo llevo, lo voy llevando uno por uno. Entonces, ahí viene el entrenamiento y el método de selección de ustedes. Hay que revisar a todos los pacientes, ver cuál se me puede morir en el camino. Tengo 3 horas de viaje. ¿Y cuál se me puede morir en el camino? De repente se me muere el que estoy llevando y el otro por tiempo, o sea, el otro me esperó 3 horas y de vuelta 6 horas y recién lo traslado y se me muere en el camino. Ese era recuperable y ahí me equivoqué en selección. ¿Sí? Entonces, ahí tengo que revisar y ver bien las cosas como son. Entonces, triaje es un método de selección y clasificación de pacientes. Esto es importante, basado en sus necesidades terapéuticas, de lo que estamos hablando, y los recursos disponibles para su atención. Ahí tenemos un accidente, ¿no? Ahí tenemos en un lugar hasta 3 ambulancias, ¿no? Bastante, los bomberos obviamente ahí les pagan, están organizados, tienen ventaja los bomberos con otros países, un montón de cosas. Acá todavía no estamos con eso, acá todo sigue siendo gratis. El bombero nos ayuda, ¿ya? Es un personal solamente que nos da la mano, pero sin pedir nada. Entonces, esto es importante lo que dice abajo. No hay que atender primero a la persona que más grite o que tenga peor aspecto. No a aquel que te esté gritando todo el rato, ya, si quieres, necesito otra persona, ¿no? Entonces lo verás y verás si es, si tú lo trasladas. ¿No? Hay gente que hace un escándalo. Lo importante es que nosotros no nos pongamos nerviosos. Porque cuando nos ponemos nerviosos y empezamos a temblar, ponemos el estetoscopio y en vez de escuchar la cara, por otro lado estás quemando. Entonces, no escuchas nada, no puedes hacer un diagnóstico, ¿no? Y a veces nos pasa, nos ponemos. Entonces, si somos personas muy nerviosas, muy efusivas, tenemos que tranquilizarnos, tenemos que buscar, y acuérdense que en la emergencia hay que tranquilizarse. Te tranquilizas, te organizas, es lo más importante. Cuanto más loco te pones, más vas a ser peor que las cosas. Tenemos que tener cuidado. En el triaje hay que ver qué podemos hacer con 2 tipos de selecciones. Los múltiples lesionados, que es cuando el número de pacientes no sobrepasa la capacidad de atención de un hospital. ¿Sí? Entonces, nos traen 3, 4 pacientes. ¿Podemos atender acá en el hospital? Sí. ¿Ustedes en periferia 4 pacientes? No. Es mucho. ¿No? Excepto que estén en un hospital. Generalmente en periferia una posta con 1 es bastante para ustedes. 2 ya escapa vuestra capacidad, 3 y 4 es muy complicado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De repente recibir donde puedo a los 4, seleccionarlos y empezar, como les decía, a trasladar. Este lo traslado en ambulancia, a este lo traslado en este carro, a este lo traslado en este carro y sucesivamente así. Tratar de buscar la forma como trasladarlo cuando lo tengo que ver, ¿no? Y la otra, que son accidentes masivos y desastres, donde en el Perú no hay ningún hospital preparado, ¿no? En el Perú todavía estamos con múltiples lesionados y ahí todavía padecemos, porque acá nos llega 30 heridos y 30 heridos todavía tenemos capacidad para 30 heridos para sí, pero no para atender. O sea, para recibirlos sí, porque hay 30 cambios, ya podemos hacer las cosas, ya listo, un ejemplo. Pero atenderlos como se deben de atender. ¿Y cuál es la otra? La otra es que te dicen 30 pacientes, ya han venido los 30 pacientes y te llega uno. 29 se han distribuido por la ciudad. Y de esos 29, a los 2 días te caen los 29, porque ya se ha terminado su
seguro, se terminó todo y pum, y regresan otra vez con problemas. Y más los que están más graves, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los detuvieron en un lugar, no les dieron la atención necesaria y cuando los ven mal, lo trasladaron al hospital. Y nosotros en el hospital los recibimos, pero no podemos hacer mucho. Ya no hay nada, hemos debido hacer en su momento, de repente operarlo en su momento. La otra vez traía un traumatismo esplénico 2 días después, pero el paciente chocado, ya mal, lo entramos igual y falleció el paciente, no aguantó la operación. Pero ese paciente debió ser operado ese día, no 2 días después. Entonces, errores grandes, ¿no? Pero eso porque lo han trasladado acá a la masa o a San José de no nos trajeron. Entonces, eso se hace también perder. El tercer paso es la revisión primaria, ¿no? Entonces, ¿qué hago en la revisión primaria? ¿Qué voy a hacer en la revisión primaria? La revisión primaria sería el primer contacto que tengo con el paciente, ya sea en un ambiente pre o intrahospitalario. Lo primerito que tengo que hacer. ¿Cuál es lo primerito que tengo que hacer a un paciente cuando lo reviso? Signos vitales. Signos vitales, ¿cómo se llama? ABC. El ABC. A, B, C, D y E. En trauma. A, B, C, D y E en trauma. Vamos a diferenciar lo que es el ABC de un paciente cardíaco de lo que es el ABC de un paciente con trauma. ¿Sí? El ABC de un paciente cardíaco ha cambiado en el 2010 y a partir del 2010 ya no es ABC sino es CAB, ¿no es cierto? Entonces empezamos con la circulación. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un problema cardíaco y ahora está demostrado que hay que priorizar el tema del masaje cardíaco porque eso ha demostrado mayor supervivencia con respecto a los otros ABCs que se hacían en lo que es paciente cardíaco. Pero este ABC, o mejor dicho CAB de cardíaco, no ha cambiado ni ha sido modificado en lo que es trauma. O sea, en trauma seguimos con el ABC. ¿Por qué? Porque muchas de las causas de muerte de un paciente son problemas de la vía aérea. Entonces tenemos que seguir. Y una de las primeras causas de muerte de todos los comedidos que hemos visto es lesiones de columna cervical. ¿Sí? Ellos no saben, entonces lo cargan. Entonces lo traen. En una fecha trajeron un camión similar a esta ambulancia y les digo 4 o 5 pacientes. Igual y no había ninguna diferencia. ¿Cuántos pacientes trajeron? Trajeron como 20 pacientes en un camión y en sacos. Y los cargaban así, los sacaban del saco, de emergencia en el saco. Recuerdo, trajeron a una señora, siempre me acuerdo de ese señor que lo trajeron así en el saco. Y esa señora tenía una lesión de columna cervical. En radios hizo el paro. Cuando vemos tenía el cuello. Ahora, otro caso clásico, ¿no? de los policías, en una fecha trajeron 3 pacientes en la camioneta y los 3 así, ¿no? Uno estaba vivo, los otros 2 estaban muertos, pero cuando los revisamos a uno de los muertos, el cuello lo tenía partido. O sea, totalmente roto, la cara está casi para el otro lado. Ahora, yo me preguntaba, si esos pacientes hubiesen sido trasladados adecuadamente, ¿hubiesen sobrevivido? Por ahí sí, no lo sabemos. Pero eso es lo que tenemos que priorizar, ¿no? Entonces, hay errores grandes que tenemos. Entonces, el ABCD de la atención en trauma, ¿no? Vamos a ver que la A es el mantenimiento de la vía aérea y columna cervical. ¿Sí? ¿Qué error? Los que hemos visto trauma, bueno, hemos estado en emergencia, la gente que está en emergencia, ha visto con respecto a los pacientes con trauma cráneoencefálico, incluso algunos politraumatizados. ¿Algún error? ¿Algo que puedan? ¿Han estado todos en emergencia o no? Ninguno? Los que han estado, algo les podría llamar la atención con respecto a lo que estamos aprendiendo. Vamos a ver mañana con los de práctico vamos a revisarlo, en emergencia nos encontramos, y vamos a revisar si esto es cierto o no. Revisamos todos los pacientes con trauma cráneoencefálico y pacientes politraumatizados y muy pocos tienen esto, columna cervical. Si nosotros decimos que una de las causas de muerte es la fractura de la columna cervical, ¿por qué no tienen radiografía de columna cervical? Y si tienen radiografía de cráneo, que ayer habíamos hablado que la de cráneo le pedimos porque familiarmente lo tienen, nada más. Nada más. Entonces, ¿qué error estoy cometiendo? Estoy priorizando un examen que no me sirve para nada
y estoy obviando un examen que es básico y me determina la muerte de un paciente o la vida. Entonces, ¿por qué hago eso? Pues yo sigo sin entender. Sigo peleando en que hasta ahora siga habiendo más collares cervicales en emergencia que no los hay, pero que nosotros tenemos que hacer las cosas bien. ¿Cómo lo trae el bombero? Hemos visto ahí una imagen. Le pone su collarcito, llega al hospital regional, y en el hospital regional el paciente se va sin collar, sin nada de eso. O sea, el otro lo trae bien, que no es médico, y el médico le saca todo y nos olvidamos, y es médico. Y se olvidó de eso. La columna cervical. Entonces, si la hay columna cervical, ¿por qué no saco una radiografía de columna cervical? No entiendo. Yo sigo insistiendo, les pido a los chicos, pero se olviden. Es lo que estábamos hablando ahora. En técnicas hablamos casi de lo mismo que en técnicas hacemos RCP y hablamos de lo que es trauma. En digestivo hablamos de lo que es trauma, ¿sí? Después desaparecen y se van a hacer su externo y vuelven a aparecer cuando son internos. Cuando vuelven a aparecer ya se han olvidado. ¿Qué tenías que pedir? ¿Sí? No sé. Entonces se preocupan en escribir todo, no saben lo que han escrito, pero escriben, son buenos secretarios. Pero pensantes no. Entonces, eso es lo que tenemos que sacarnos de la cabeza. Hoy en día tenemos que aprender a pensar y tenemos que actuar como médicos. O sea, no irnos al extremo de que, como les comentaba del interno, que me obviaba a mí, me hacía un costadito y yo hacía todo. No a ese extremo no. De obviar a tu asistente y no se pasen. Pero que sepan, tengan la capacidad de discernir, la capacidad de pensar en un diagnóstico y equivocarse. Eso es bueno. Equivóquense, doctor, me parece que esto está bueno, vamos a ver. Opté por tal cosa. ¿Listo? Vamos. ¿Se equivocaron o no? Y si se equivocaron, aprenden de su error. Y es un momento de aprender, porque si se equivocaron ustedes, tienen un asistente que les solucione el problema. ¿Correcto? En cambio, cuando sean médicos, ya no podemos hacer nada. Ahí está la doctora, que le da los analgésicos, ahora ya es doctora, pero creo que ya sabrá recién en Bolivia. ¿No? Bueno, en Bolivia es más rápido este tema de eso, no hay mucho que hacer, que les da a todo como calmante, como buen calmante, se persona a todos los pacientes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y seguirá dando, ¿no? Tiene un buen analgésico, se persona 1 gramo cada 8 horas o 2 gramos cada 8 horas. O sea, ni la dosis, ni idea. Ya estamos. Entonces, pero pasa esas cosas. ¿Qué es la B? La B es respiración y ventilación. O sea, quiere decir si la caja torácica se está expandiendo o no se está expandiendo o tiene algún problema de expansión. Y para eso está mi estetoscopio. La C, circulación. ¿No? La C, circulación. Vamos. Dentro de la circulación obviamente tiene que ver con todo lo que controle hemorragias. Ya sean externas o internas, tengo que prever que puede tener una interna como este señor que falleció, que probablemente es una hemorragia. ¿Y cómo lo prevé? Lo que estábamos hablando. 2 días, metan 2 días. Ustedes que les critiquen por colocar 2 días y le digan, oye, ¿cómo vas a poner 2 días al paciente? Sáquenle 2 días, ¿qué problema? Cuando ustedes lo llevan, pero ustedes en el camino, si el paciente se les ha descompensado, ¿qué han hecho? Tenían 2 días, aprieta, ese paciente va a llegar. Porque en el momento que el paciente está chocado, coloquen esto en la vida. No van a poder colocarlo. ¿Qué han hecho ustedes? Han hecho una prevención. Cuando se les ha chocado ya tenía abierta siempre. Ya está. ¿No? Entonces hay que evitar ese tipo de... La de déficit neurológico. Y para el déficit neurológico, ¿qué hago? Tengo una escala, se llama la escala de Glasgow, que se usa, la ATLS lo usa y lo usan casi en todo el mundo, ¿no? Creo que Francia no es el único país que no usa la escala de Glasgow, usa otro tipo de escala propia, pero en general casi todos los países. Ahora, si Glasgow es el que uso como la de déficit neurológico, muchos de ustedes ponen trauma cráneoencefálico en la historia de emergencia y le ponen trauma y en su evaluación no tiene Glasgow. Entonces, si le ponen trauma cráneoencefálico, se supone que eso es lo prioritario, que por eso está viniendo y no lo describe. Entonces, otro es lo grande. ¿Qué les pasa? Sí, es muy común. Yo les estoy comentando todas las cosas que uno ve a diario.
como internos ustedes cuando son internos. ¿Para qué? Para que ustedes cuando lleguen a ser internos no cometan los mismos errores. Si yo interno a un paciente con trauma craneoencefálico, mínimo tiene que estar la revisión neurológica, si no, no tiene sentido. Entonces la escala de grado tiene que estar. ¿Y la E qué cosa es? Intubación. Entorno. El entorno, ¿está bien? ¿No será intubación? Exposición del paciente. O sea, al paciente lo tengo que revisar si es posible desnudo y después abrigado. ¿Por qué? Porque con eso no se me pierden las lesiones. ¿No? Un paciente con un accidente tengo que ver todas las lesiones, porque si no, te va a pasar cualquier cosa. ¿No? Y si le crees al interno, peor. Es un lío. ¿No? Yo tuve un paciente, 3 heridas de arma blanca anteriores y listo. ¿No? Estaba con su casaca, con todo. Ya 3 entonces ya estábamos escribiendo la historia clínica. Y bueno, me entró la duda y dije, vamos a revisar el libro. Entonces, la exposición es importante. Le sacamos la casaca, y lo volteamos al paciente. En la espalda tenía 17 puñaladas. Y todititas no estaban descritas en la historia clínica que había hecho el interno. El interno me dio y me dio todo. Fíjalo, lo primero. Y listo. ¿Qué cosa es esta cosa? Yo estaba arriba y voy a ver, ya. Si por eso casualidad bajé. Y no era eso, no solo eso era, no estaba descrito en la historia. Ustedes se imaginan si ese paciente hubiese fallecido, el problema judicial que hubiese ganado. O sea, ¿qué le decía? Si en mi descripción, en mi historia clínica decía 3 heridas de arma blanca y una región y todo, y después el médico legista me decía, me sacaba el informe con 17 puñaladas que eran la causa de muerte. ¿Con qué me defendía? Yo decía, no la has visto al paciente. Y yo decía, sí lo he visto, que por fuera, que nunca lo has revisado. Y tenían toda la razón. Entonces hay que revisarlo al paciente. Una vez los revisas, mete la mano. Cuando no puedes meter, aunque sea la mano, trata de palpar algo, alguna deformidad, alguna herida, algo, y de acuerdo a eso le evalúas, pero hay que evaluarlo. Porque a veces el frío y toda la cosa no te deja, pero por lo menos pon la mano, determina, revisa. Es importante revisar. Entonces, la exposición al paciente, control ambiental es vestir al paciente y prevenir la hipotermia. O sea, no lo voy a dejar calato tirado ahí. Le tengo que agarrar, conseguir sus frazaditas, conseguir lo otro, porque es el otro problema que es en el hospital, conseguir frazadas, ¿no? Las técnicas, ahora menos mal que han cambiado, pero había unas técnicas anteriormente que eran para botarla, porque se agarraban las frazadas como si fuese de ellos. Yo le digo, pero allá hay un montón de frazadas, la frazadita, un niñito que trajeron y estaba temblando, y dije, ponle una frazadita, no tenemos. Y cosas, no, esas frazadas son para aquí, no, para las camillas. Trae, o sea, tú tienes que ir a hacer eso, ¿no? Pero no hay ni siquiera idea en eso. Entonces vamos a desglosar un poquito el mantenimiento de la vía aérea y control de columna cervical. ¿Cómo tengo que hacer? Evalúo rápidamente la vía aérea superior, ¿no? O sea, veo si el paciente está respirando o no está respirando. Eso tiene que ser visual, rápidamente. E inmediatamente coloco la mano, y la experiencia a veces me da, ¿no?, en todo lo que es las apófisis espinosas de la columna cervical, pero con un paciente derecho, recto. Si el paciente refiere a algún tipo de dolor, de hecho que tiene lesión cervical, entonces inmediatamente tengo que hacer una inmovilización. O sea, para mí, todo paciente tiene una lesión de columna cervical hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo se demuestra lo contrario? Por la radiografía, ¿sí? Excepto de que tú tengas ya experiencia en tocar y sepas ya de memoria la formación de la columna, cómo es, palpas, y estés seguro de que no está roto. Si no sabes eso y estás en proceso de aprendizaje, te conviene inmovilizar. Entonces uno se pregunta, doctor, yo en periferia tengo una cabina, tengo oxígeno, pero no tengo collarín y no tengo tablet. ¿Cómo lo traslado? ¿Cómo inmovilizo? Síntesis. ¿Qué tengo que encontrar? Síntesis. Sueros y la cinta, ¿no es cierto? Espadadrapo tenemos. Ya sería difícil que usted también se llame espadadrapo. Aunque puede pasar, todo es posible. Pero si tengo espadadrapo es sencillo, ¿no? Entonces, yo tengo que prevenir en un paciente politraumatizado la isquemia, que es importante, ya sea por trauma craneoencefálico o otro tipo, siempre la isquemia me va a molestar. Entonces el oxígeno me va a ir, siempre me va a servir. Entonces le pongo su bigoterita, le pongo dos cloruros a ambos lados, ¿no? Cloruros o dextrosis, lo que tengan, 2 sueros, y le pongo una cinta
en la frente, que agarre la frente y los cloruros y también la camino. Una larga, desde ahí hasta ahí, hasta abajo, y lo pego abajo, que me agarre todo, de tal forma que el paciente no me pueda lateralizar. Y la otra la pongo en el mentón. ¿Sí? Entonces, una en el mentón y otra en la frente, con esos pacientes no se mueven. Si ustedes no tienen, es una forma de inmovilizar. Hasta que vaya al hospital regional donde le van a sacar los globos. ¿A qué las puede pedir? ¿No? Sí, depende de quién te reciba. Lo ideal sería que te reciba y le pongas su collar. Sí, tú te has matado cuidando ese cuello y el que te lo recibe le saca todo y te da de puñeteado, ¿no? Porque ¿cómo vas a hacer todo eso? O sea, de repente tiene una lesión y ¿qué tal si lo tiene? ¿Sí? Entonces viene el neurocirujano y el neurocirujano indica colocar collarín cervical. Es lo que no le entienden, ¿no? Entonces discutimos siempre, yo siempre discuto con él, ¿cómo colocar collarín cervical? ¿Quién es el especialista? Yo, ¿quién le tiene que poner? Tú pues, no es colocar. O sea, no entiende, no, colocarlo. Entonces, yo recuerdo a un paciente también joven, 24 años, con una lesión de columna cervical que no se había indicado. Ese paciente falleció y en las indicaciones, lo que más bronca me dio, que estuvimos revisando así en una web, ¿no? Las malas cosas que se hacen, ¿no? Malas acciones. Y vimos que un paciente era manejado por neurocirugía y tenía lesión de columna cervical, ya, como diagnóstico probable. ¿Sí? Y tenía una radiografía donde sí se veía la lesión y tenía una fractura. Y en las indicaciones tenía que colocar collarín cervical por el neurocirujano. ¿Sí? ¿Cómo colocarle? Vayan a buscar una. Mientras nosotros hablamos para que le coloquen un collar cervical y vayan a buscar, nosotros estamos viendo los pacientes que a nosotros nos correspondían de cirugía. Yo estaba evaluando y el muchacho entró en paro. Probablemente sin querer movilizó el cuello y se terminó de fracturar, ya se hizo un paro respiratorio. El muchacho falleció. Y falleció por un collarín cervical. Entonces, no podemos ser tan inteligentes, tenemos que empezar a hacer las cosas como corresponde. Entonces, el collarín es básico, ¿no? Ahí tenemos, este sería para un paciente cardíaco. Levanto el mentón, vía aérea, para que respire mejor, ¿está bien? Paciente cardíaco. Pero esto no se hace. Esto es lo que se hace en un paciente con trauma. ¿Sí? Cuando yo no sé, lo agarro, si digamos que está lateralmente, enderezo la columna y ahí lo inmovilizo. ¿Sí? La columna va a estar así, derechito, pero si el paciente está así, tengo que jalar, como esto, de acá debajo de los maxilares, jalo, lo enderezo, lo pongo derechito y le pongo su collar, si tengo collar, si no, sus deditos y lo acomodo, lo arreglo en esas situaciones, ¿no? Una vez que está así, lo inmovilizo, ya está para trasladar, ¿no? Puedo movilizarle la columna lumbar o dorsal, no habría problema, o sea, la camilla poner en este sentido 45 grados, con su inmovilización de los laterales, su oxígeno y su suero, y con eso evito una lesión mayor en un trauma cráneoencefálico. ¿Por qué? Porque disminuye el edema por la posición, porque le doy oxígeno que le estoy dando y porque la otra estoy inmovilizando las lesiones de columna cervical. Entonces, ya está. Ahora, ya que estamos hablando de eso, de trauma, ayer me he olvidado de decirles eso. No se les ocurra meter monitor a los pacientes con trauma cráneoencefálico, ni de casualidad. ¿Por qué? Vamos a razonar por qué. A ver, ¿qué es el monitor? Estamos hablando de periférico, ¿no? Acá en el hospital tienen que ponerle monitor, todo lo que quieran. Pero en periferia ustedes que lo van a recibir. Eso, sea su diurético, ¿no? Es perfecto, pero ¿qué produce en el cerebro? Disminuir el edema. Y al disminuir el edema, disminuye la masa encefálica. La idea es esto es disminuir la masa encefálica sacándole el líquido que tiene, porque cuando hay un trauma, hay un edema, aumenta, y lo que yo hago es disminuir. ¿Cómo disminuye el edema? Una de las formas es ponerlo en posición de 45 grados, disminuye el edema, el oxígeno es básico, ¿ya? Y dándole manito. Perfecto. Pero un trauma cráneoencefálico, ¿qué lesiones puede haber? Hematoma subdural, si tienen hematoma extradural, puede haber un hematoma intraparenquimal, o puede haber un edema axonal difuso nada más, o sea, un edema generalizado y nada más. Y esos son los que peor pronóstico tienen. Ahora, yo cuando lo revisé al paciente, ¿cómo sé cuál tiene? Pero nos vamos a imaginar, tiene un hematoma subdural, la clásica, ¿no? El que es uno de los signos. Entonces, tengo acá el cerebro y el hematoma está afuera.
Si yo le chupo el cerebro, ¿qué va a pasar con el hematoma? Crece, se me enclava y se me muere. ¿Por qué? Porque no sé la lesión que tiene. Entonces, ahora, ¿qué lesión clínicamente diferencial me va a dar? ¿Un edema axonal difuso, un hematoma subdural, un subaracnoideo? Generalmente no hay forma de diferenciar. ¿Cómo lo diferencio? Lo único. Entonces, ¿ustedes en PDP tienen tomografía? No. ¿Saben qué lesión tienen? No. Entonces, ¿para qué coño le pongo manitol? ¿Me entienden? Solo el manitol se pone cuando yo sé la lesión que tiene. Entonces, alguno me dijo alguna vez cuando les dije eso, me dijo, doctor, muchas veces hemos puesto manitol y el paciente ha llegado. Y los que no han llegado han sido porque tú los has matado. Simple. Porque tú les has puesto manitol y en el camino se han enclavado y se han muerto. Y así por culpa tuya, porque tú les has metido manitol. Los que han llegado han tenido la suerte, ya que han tenido un edema cerebral y el manitol les ha ayudado. Qué bueno, pero ¿cómo te das cuenta de eso antes? Imposible, no puedes dar. Entonces, no le puedes someter a un riesgo alto de mortalidad a un paciente por una indicación terapéutica mala. Manitol no se puede. ¿Quién lo pone manitol? El especialista con una tomografía. Acá. Entonces, ¿qué le propone el periférico? Aparte de las medidas que hemos dicho, levantar la cabecera, oxígeno, no le pongo dextrosa, acuérdense. Hemos visto agua y electrolitos en técnica. Dextrosa no le puedo decir porque voy a aumentar el edema, pero sí le puedo poner dextrosa en los niños, pero con metabolitos, con hipersodio, con sucario. ¿Para qué? Para hacerlo isosmolar, no hipoosmolar. No meter sustancias hiposmolares como es la dextrosa. Dextrosa sola es para aumentar el edema. Dextrosa con metabolitos es para colocar. Entonces, si yo se me ocurre, no tengo, doctor, no tengo cloruro, solamente dextrosa, agrégale hipersodio y carbo. Y si no tienes, no le pongas. Porque se te va a edematizar ese paciente y puede empeorar su edema. Entonces, le pongo cloruro a todos, excepto a los niños que hacen hipoglucemia, y la hipoglucemia a veces es parte de su glasgobaje. Entonces, ¿qué necesito? Necesito de repente en esos pacientes colocarle sus electrolitos más su dextrosa y con su lado isotónico. Me quedo tranquilo. ¿Entienden? ¿No? Entonces, para eso me tengo que acordar cuánto tiene el hipersodio, cuánto tiene el cadmio y todo eso, que es motivo de otra clase, pero pueden decir, vayan leyendo. Porque si ya se han olvidado, hay que leer. ¿Sí? Si no, volvemos a repasar porque tienen que saberlo. Eso es hacerlo de memoria. Y tienen que venir sabiendo cuánto de agua, cuánto de cloruro, cuánto de todo lo que necesito. Si no sé eso, no estoy preparado. Por lo menos para quedar bien en el internado. Para quedar mal sí están preparados, pero para quedar bien no. ¿No es cierto? Entonces necesitamos eso. ¿Sí? Manitol. ¿Qué le doy en periferia si no tengo manitol? ¿Qué le podría dar? ¿Qué le podría dar? Fenitoína. La fenitoína no me hace daño, la fenitoína no me produce ningún problema en el paciente y sí me va a ayudar a que el paciente no convulsive cuando le ponga. ¿Cuánto es la dosis de fenitoína? Hay dosis de carga y hay dosis de mantenimiento. La dosis de carga con la cual yo voy a iniciar, ¿no se acuerda? Me han hecho el esto que le voy a decir, 10 miligramos por kilo de peso de fenitoína. Eso se le calcula y se le divide en 3 tomas, o sea, en 3 veces al día. Eso le pueden poner al paciente para evitar su problema, ¿ya? De mantenimiento es 5. Entonces, 10 a 15 miligramos es más o menos el contenido de fenitoína, dosis de ataque. Y la dosis de mantenimiento es 5 miligramos. El corticoide está demostrado, el corticoide solamente en el edema axonal difuso y en los traumas de columna. ¿Ya? En los hematomas esto no sirve, tienes que dar dosis altas y generalmente de corticoides naturales, no sintéticos, para que sea efectivo. El natural que tenemos solamente la hidrocortisona, no tenemos lo que tenemos que dar dosis altísimas. El tema de esas dosis altas inhiben el eje, no nos conviene, pues, porque solamente nos sirve dentro de las primeras 4 horas en trauma de columna y en trauma de edema axonal difuso diagnosticado con tomografía, que es la única manera como. En esas cosas me dicen, en el otro no me sirve. Leanlo, corticoides no sirven en trauma craneoencefálico, excepto en ese tipo de casos. ¿Sí? Ya lo van a leer. Entonces, rápidamente, respiración, ventilación. Esto era veo, escucho, siento, ahora ya no se hace veo, escucho, siento, sino directamente, rápidamente auscultar la parte del tórax, como para poder ver qué lesiones puede tener el paciente y
y alterar la ventilación. En trauma son estos: neumotórax a tensión, tórax inestable y neumotórax masivo o neumotórax abierto. ¿Sí? Creo que en técnicas hemos visto trauma de tórax para